Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora. Lo cual nos satisface y nos pone muy, muy, muy contentos y muy contentas a todos los boricuas que te queremos un montón. Cuéntanos, Rafa. Por lo general en este programa arrancamos hablando de la trayectoria de nuestros artistas que nos visitan. Yo quisiera preguntarte, Rafa, sé que son muchas décadas, sé que son muchos años. ¿Cuántos años? ¿Desde cuándo? ¿Cómo tú reconoces? ¿Cómo tú decides, seleccionas en un país donde las artes no está clasificada como una profesión? Y después te explico cómo yo lo entiendo, pero supongo que desde muy chiquito tienen pues toda esa trayectoria. Cuéntanos cómo entras a las artes visuales. Bueno, para empezar, estoy jubiloso. Estás jubiloso. No hay duda de eso. Y se nota, ¿verdad? Porque estás bien activo. Mi actividad constante en el arte responde a que yo vengo de una generación que entendemos que nuestro trabajo es una vocación y no es una profesión. Y eso es algo que hemos tratado de comunicarle a los más jóvenes, porque es ese principio el que nos hace trabajar sin estar pendiente a que lo que hacemos produce un negocio. Yo llevo 53 años ininterrumpido, y digo ininterrumpido porque aún trabajando como profesor en la universidad, mi actividad era siempre, se notaba, ¿no? O sea, yo estaba siempre pintando. Además que vengo de una generación que nos enseñaron que el pintor hacía grabados, diseñaba carteles, pero siempre pintaba. Yo nunca he dejado de pintar. Era múltiple, pero ¿cuál es esa generación? Esa es la generación que le llaman del 60, que fuimos los discípulos de los grandes maestros del 50, como Lorenzo Mar, mi gran maestro, Domingo García, mi otro gran maestro en pintura, Carlos Raquel Rivera. Toda esa gente fueron nuestros maestros. Qué chévere. Y las últimas generaciones, a algunos le hemos podido comunicar eso y a otros no, desgraciadamente. Pero de ahí es que sale mi actividad constante. Yo pinto casi todos los días. Estoy bregando con mis proyectos. Cada exposición que es un proyecto que uno se plantea, ¿verdad? Y eso me mantiene trabajando, ¿no? Yo no considero dejar de trabajar mucho, porque le dedico mucho tiempo. Claro. Hasta que no me toque coger el viaje. Exacto. Es decir, que cuando tú dices trabajar es elaborar y transformar algo que te apasiona, porque es que me da la impresión y se te nota cuando hablas del oficio, que el trabajo que tú realizas es un trabajo apasionado y por lo tanto lo haces todos los días jubilosamente. Sí, definitivamente. El trabajo me apasiona, el oficio, pero me apasiona porque puedo decir cosas que me apasionan también, y que son mis experiencias humanas, ¿no? Es cuando uno se puede levantar por la mañana y subir al estudio y ponerse a trabajar,
y uno siente que uno está comunicando, amplificando inclusive gran parte de nuestras experiencias, es un deleite, es una cosa, es como cuando un niño está jugando con un juguete, ¿verdad? Eso es muy parecido, por lo menos en el caso mío. Claro. Y eso es lo que me mantiene ahí investigando. Yo investigo mucho también. O sea, que no es pintar nada más, diseño carteles todavía, el dibujo. Pero la tarea mayor es la pintura, definitivamente. Y te pregunto, tú desde muy niño, aquí han pasado diversos artistas que dicen, es que cuando yo estaba en la elemental o estaba en la intermedia, pues la maestra X identificó mi talento y entonces desde muy chiquito, fulano, ayúdame a hacer tal escenario, fulano en tal actividad allí está. Entonces, ¿es algo similar o parecido? ¿Qué te parece a ti? Es algo tan y tan similar que parece que estás hablando de mí, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Yo me acuerdo a los 9 años, 8 años a 9, yo no era muy bueno en baloncesto. Okay. Entonces los muchachos se llevaban las novias, la escuela, ¿no? Y entonces un día eso mismo me ocurrió con una profesora. Ya yo dibujaba en casa, en privado, eso era mío. Yo no lo compartía con nadie a esa edad. Uh-huh. Ella me pidió que le hiciera un Santa Claus, cerca de unas Navidades. Y yo me acuerdo que yo estuve casi una semana practicando hacer Santa Claus. Y el día que regresé al salón, que tenía que dibujarlo, lo dibujé y todo el mundo se quedó maravillado. Así, pues ellos pensaron que eso yo lo estaba haciendo a primera instancia. Ya yo lo había practicado. Eso claro. Es disciplina. Eso es oficio. Ya yo Exacto. Lo tenía sin Hay un entrenamiento. Sin saberlo, ¿lo ves? Y entonces, de ahí en adelante comencé a hacer los proyectos a otras profesoras. Hasta el principal me llamaba. Y entonces, las novias las tenía yo. Porque entonces fui notable. Eso es bien. Exacto. El ego Exacto. disfruta mucho eso. Claro. Fui notable porque entonces las muchachas decían, yo, pero mira, tú sabes. Tiene talento este muchacho. Sí, qué cosa, ¿verdad? Pero no pensaría, pero eso de la pintura no va a dejar. No, porque a ella lo que le interesaba era que yo me hice notar de mis maestros, de otros estudiantes, el director de la escuela, todo el mundo hablaba de mí, no, toda esa cosa, ¿verdad? Que eso, o sea, eras destacado. Era destacado. Claro. Y andar con un destacado ya es una honra. Y a mí me gustaba también. Entonces yo me juntaba con los que jugaban baloncesto y me les sentaba al lado. Y yo decía, bueno, ustedes son buenos en eso, pero yo soy bueno en esto. En esto, exacto. Así que desde muy joven tú reconoces y desde muy joven seleccionas tu profesión. Definitivamente. ¿No tuviste ningún problema por tus padres, los relaciones? Sí, ellos querían otras cosas y yo insistí en que no. Me decían que económicamente no iba a vivir bien. Todavía. Yo, gracias a Dios, siempre he vivido muy bien. Exacto. Con el arte. Y eso me gusta que lo subraye, porque es que mucha gente piensa que no. Sí, bueno, si no te dedicas a esto con disciplina y responsabilidad, pues no vas a hacer nada. Claro, no importa el oficio que tenga y la profesión que tenga. Yo me encuentro con algunos estudiantes míos ahora que estuvieron conmigo y que yo les pasé todo esto. Y lo primero que le pregunto, ¿y qué estás haciendo? Me dice, no, pues yo no estoy haciendo nada hace como un año, porque como no se está vendiendo nada. Y yo le digo, bueno, nos vemos, adiós. ¿Le dices así, pelado? Sí, no sigo hablando con él. ¿Por qué? ¿Para qué? Para decirle lo mismo. Yo no podía decirle otra cosa. Nos vemos, qué chévere, nos vemos, y ahí quedó. Porque no aprendió que esto es una vocación. Que esto tú lo vas a hacer aunque no lo vendas. El poeta escribe aunque no le publiquen. Porque yo quiero que sigamos con esa línea porque los tiempos han cambiado. Sí. Y estamos hablando de la generación del 60, estamos en el 2015, hay unas pautas, hay un mercado, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos en unos segundos. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo.
donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, Datos. predicciones Entrevistas. y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresamos a tu museo virtual, Veo, por Bonita Radio. Nos puedes encontrar por www.bonitasradio.net y www.ustream.tv, perpendicular channel, perpendicular Bonita Radio. De igual forma por YouTube. Estamos con el pintor, el artista Rafael Rivera Rosa, y estábamos hablando justamente del oficio, de las funciones del artista, pero yo quisiera, para seguir la línea, preguntarle al maestro, ¿quiénes son los que forman parte de esa generación del 60, Rafa? Sí, el término generación del 60 es tan poco informativo que cuando se refieren a cualquier generación en el arte, yo pertenezco a los 60, a los años 60, que es cuando estudio con los maestros y estudian junto a mí con esos maestros, Antonio Martorell, José Rosa. Luego entra un poco más tarde Luis Alonso, toda esa gente participa. Ahí está Navia. Antonio Navia. Navia es de esa generación, aunque no era estudiante ¿verdad?, de estos maestros directamente como fuimos nosotros los 60. Ya. Navia viene un poquito después. Okay. Pero cae dentro de dentro de los 60. Todas estas personas son parte de ahí estaba también Max López, que era de esa generación, pero claro, estaba en la universidad. Rafael Colón Morales, también de ese grupo, aunque también estaba en la universidad. Bueno, nosotros compartíamos muchos con los estudiantes de esa generación en la universidad. No éramos nosotros únicamente. Así que en ese periodo se estudiaba en la Universidad de Puerto Rico o se estudiaba en los talleres directos con los maestros, porque todavía apenas, yo diría que es en la generación, en la década del 60, que se va creando la Escuela de Artes Plásticas en San Juan a través de don Ricardo Alegría. Sí. Pero los sitios de la enseñanza y transmisión de las artes plásticas eran talleres. Y la universidad. Pero para esa época la Escuela de Artes Plásticas no existía. Lo que existía eran los talleres en el Instituto de Cultura. Okay. Y en esos talleres yo cogí clases con José Oliver, que él bregaba con restauración de los metales, ¿verdad?, de las colecciones. Río Rey, ¿no? No estaba. Río Rey estaba, pero no estaba allí en los talleres. No. Yo iba a ver a Río Rey cuando hacía los murales, que estaba en Bacardí, los espacios eran grandes. Entonces el otro, Lorenzo Mar, en el taller de... Imagínate. Ahí yo estuve intensamente con él. Y ahí estaba Martorell, José Rosa, Cajiga. Exacto. Por ahí pasaron mucha gente. Mina Bay pasó antes también por ahí. Pero eso eran los talleres. Luego se forma en una escuela y entonces la pasan a Bacardí. Y ahí entonces es una escuela grande. Ahí es donde realmente se instituye la Escuela
de Artes Plásticas de San Juan. ¿En la Bacardí, en Cataño? En el edificio, no, en el edificio que hay frente al Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra. Sí, que era la Bacardí antes, sí. En toda esa sí, parte sí. están los salones, entonces Sí. todo ese espacio de almacén se usaba como estudio, se prestaban por estudio. Y es básicamente, ¿verdad? Ese es el ambiente en que yo me crío. Y toda esta gente que he mencionado también. Y si me queda alguno, pues, Bueno, memoria claro. que me falta. Exacto, y muchos de ellos han pasado, van a pasar por aquí. Te pregunto, ¿tú estudiaste entonces el bachillerato aquí en la universidad? Ok, yo cuando comienzo con los maestros, Ujú. yo estaba en la escuela superior y yo me iba a estudiar con ellos. Termino la escuela superior y entonces me voy y estudio un curso de dibujo arquitectónico, ¿okay? En el Instituto Técnico de Puerto Rico. Termino eso, entonces ya yo estoy pintando, pues ya estoy exponiendo en la Campeche a esa edad. Ya. Y decido no ir a la universidad porque para entonces yo quería ser artista. Yo no quería ser ni profesor ni historiador de arte. Yo quería ser pintor, grabador y todo eso. Y eso es lo que yo hago con mi tiempo. Comienzo a hacer mi trabajo con mucha dedicación. Y entonces ahí es donde comienzo a tener éxito en términos de mi obra ¿verdad? Hay críticos que hablan de ella, participo de exposiciones individuales. Y entonces me convierto otra vez en un pintor joven que le han dado cierta importancia, ¿verdad? Porque es que se la dan a uno. Pero también uno se la gana. Claro, yo estaba inscrito, como quien puede decir, dentro del mundo de arte, a pesar de eso, en esa época. Pero luego es que yo comienzo a trabajar en la universidad ilustrando unos libros y ahí tengo la oportunidad luego de hacer mi bachillerato. Ah, ya. O sea, primero entras a trabajar y después eres... A ser mira. estudiante y trabajo y luego me voy, me dan una licencia con ayuda económica y me voy a hacer mi maestría a Pratt, que eso fue en el 84, ya. en el 86, perdón. Ya, mira. Y entonces de ahí regreso a Puerto Rico. Y cuando regreso entro al departamento inmediatamente de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico y entonces soy profesor como 16 años en ese departamento más o menos. Y pues todo esto, yo sigo produciendo, dando exposiciones, dando charlas, o sea, lo que nosotros hacemos para mantenernos vivos dentro de nuestro oficio. Yo creo que tenemos tantos y tantos temas, Ajá, sí. Rafa, porque es que de verdad esto es uno de los temas que a ti y a mí nos apasiona. Estás hablando de esa generación del 60, pero una de las cosas que he leído tuya es que tú participas de los talleres que van a hacer en los años 60, 70, y esos talleres van a guardar una relación muy intensa con las comunidades, con las luchas, con las protestas. ¿Qué tipo de talleres, en cuáles tú participaste? ¿Tú eres sanjuanero o no? No, yo soy del barrio Cuba Libre, a muy honor lo tengo. ¿Cuba Libre? Cuba Libre de Comerío. De Comerío. Ok. Y a Mira muy honor lo tengo. muy Ese es bien, mi muy barrio, bien. que aunque viví 4 años y nunca regresé, siempre lo tengo en la memoria. Exacto. Me estabas preguntando. De los sobre- talleres, esos años 60, Sí. 70. Que tú Bueno, lo que ocurre es que, al igual que Martorell, al igual que José Rosa, estas personas que estaban conmigo, otros compañeros, nos desarrollamos en talleres. En talleres es trabajo, es diseño, es impresión serigráfico, es cortar grabado, es todo taller. Pero teníamos la dicha que contábamos con Domingo García, con Lorenzo Mar, Wow. con Carlos Raquel Rivera. Entonces, Tufiño. con Tufiño recibíamos una educación Mixta. exacto, Mixta. sobre la historia del arte, sobre el arte de Puerto Rico, o sea, que uno se alimentaba también de eso. Y esa es mi formación de taller, no es de universidad. Y así es que yo me desarrollo inclusive como artista. Y el cartel es una de los recursos que usamos en aquel entonces para unirnos a las comunidades, unirnos a los trabajadores en sus luchas y en sus huelgas, no solamente físicamente, sino diseñando paquines en contra de la guerra de Vietnam, pegando paquines de noche en contra de la presencia militar de Puerto Rico,
Y entonces entrábamos a trabajar también con las comunidades que eran expulsadas de los terrenos que habían rescatado. Exacto, que es ese periodo. Sí, ahí es donde nosotros... A desalambrar. Exacto, eso era parte de toda la lucha. Y nosotros estábamos inmersos también en esa lucha y nuestro trabajo lo expresaba. Los murales que se hacían de noche sobre ese tema, los atropellos que se hacían están reflejados en nuestra obra cartelista y de grabado y de serigrafía. Lo de Culebra, lo de Vieques, que estaba desde entonces. Estábamos inmersos en toda la lucha del pueblo, toda la lucha del pueblo. Y una de las cosas que se comenta, ¿no?, dentro del trabajo tuyo, Rafa, la gráfica, a lo mejor por el fin que tiene, que es un fin comunicador, tu trabajo se ha expresado, ¿verdad?, a través de las décadas, como un trabajo más figurativo, más lineal, con una lectura que tiene que ver con la cuestión política. Entonces, tus trabajos sobre lienzo, o sea, que tú te has movido, como bien dice el texto aquí, te has movido en distintos estilos, en distintas formas, en distintos medios. Eso es parte de la trayectoria de un artista, ¿verdad? No, claro, pero acuérdate que yo me formo con la figuración. Es lo que yo aprendo de los maestros y es lo que yo hago, pero yo pintaba figurativo. Tú pintabas. Sí, lo que pasa es que mucha gente no conoce mi historia. Cuando la descubren dicen, eso, dila. Yo vengo de los 60 haciendo pintura figurativa. Están en las colecciones del Instituto, Ateneo, en todo eso. Entonces, yo hago el cartel figurativo porque yo era figurativo. Eso. Yo no concebía nunca el cartel abstracto, al menos que fuera por alguna otra razón el tema. Pero para mí el cartel era un instrumento de lucha, ¿verdad? Eso, exacto. Eso nunca dejó de ser un instrumento de lucha. Y por eso es que la transición mía a la abstracción no tiene nada que ver con la gráfica. Yo ya era un pintor figurativo y en el 84 me doy cuenta de una cosa muy especial que yo no me había dado cuenta. Eso es importante, sí. Yo, para empezar una pintura figurativa, empezaba manchando con distintos colores y como componiendo con colores sobre la tela. Luego ahí descubría un personaje. Ok. Y entonces comenzaba a sacar ese personaje, a darle carácter y comencé a hacer una composición con otro. Pero mi pintura siempre comenzó abstracta y yo no me había dado cuenta de eso. Ah, mira. Luego, un día decido, porque cobro conciencia, digo, pero claro, a la lectura, a través de todas esas cosas, no es que me iluminé, sino a través de un trabajo de investigación que uno hace. Yo digo, pues yo me voy a quedar con las manchas y voy a trabajar las manchas. Y de ahí en adelante he hecho pintura abstracta, ¿verdad? Todo ese tiempo, sin dejar de hacer el cartel figurativo. Ya. Sin dejar de hacer grabado figurativo y sin dejar de hacer dibujo figurativo. He hecho dibujos abstractos también, pero hago de las dos. Okay. Y esto me dio a pensar lo siguiente. Yo fui figurativo y soy abstracto. Las dos cosas me pertenecen. Y Exacto. como me pertenecen y yo soy un ser multidimensional, no unidimensional, pues hace 12 años atrás comencé a hacer una serie de pinturas figurativas simultáneas a las abstracciones. ¿Ok? Así que tú te manejas en ambas líneas. No sé, y tú me dices si la experiencia en tus estudios en Prats, todo eso tiene que ver, entiendo que es el periodo, los años 60, que se da o la entrada y el auge de la abstracción en Puerto Rico, tú me corriges. Sí. Que entonces se crea tu movimiento, ¿verdad? Claro. Un grupo, o sea, que tú estás en la generación del 60, una cuestión de temporalidad, una cuestión de vivencia con los maestros, y súmese a eso a la misma vez, estás con los movimientos abstractos. Sí, no, y a mí siempre me gustó la pintura abstracta. De hecho, los pintores que yo miraba con mucha intensidad era Rauschenberg, Klein,
de Kooning, toda esa gente y ¿cómo se llamaba? Que pintaba sobre el piso, que dropeaba. Jackson Pollock. Eso es lo que yo miraba desde acá, ¿no? Pero nunca lo hice hasta que decidí en ese momento hacerlo, porque ya era tiempo que ya lo entendía lo que tenía que hacer. Pero es verdad, en esa época hubo un movimiento abstracto bien importante bien aquí. Importante, exacto. Y Luis Hernández Cruz fue uno de los principales. Exacto. Y habían otros, o sea, que yo ahora no me acuerdo el nombre así, pero sí, unos pintorazos increíbles y todavía están por ahí. Otros se han ido de Puerto Rico, pero... Fíjate, y eso que estamos hablando entre el figurativismo y la abstracción, también de repente me pongo a pensar en Oller, ¿verdad? Entre el impresionismo y el realismo, en esas vertientes que a veces él decía que Puerto Rico no estaba preparado para el impresionismo. Vamos a una pausa y continuamos con este excelente diálogo que tenemos con el maestro Rafael Rivera Rosa. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a tu programa Veo por Bonita Radio, tu museo virtual. Nos puedes encontrar por bonitaradio.net, www.ustream, por YouTube y por otras variadas opciones por Facebook. Regresamos con el maestro Rafael Rivera Rosa y él hizo un comentario que evidentemente había que marcarlo. Y quisiera que él abundara sobre ese tema. Y es que él señala que en los años 60, en los años 70, la profesión, el oficio de ser artista plástico, de ser artista visual, era una vocación y ahora es un negocio, o más bien que me lo expliquen, si se encuentran, si se alejan, que abunde un poquito, porque verdaderamente es sumamente interesante, porque son muchas décadas de diferencia, ¿no? Sí, mira, en aquel entonces nosotros recibíamos un mensaje que respondía de una filosofía muy distinta a lo que ocurre ahora. El artista era una persona que se manifestaba, pero siempre desde un concepto de oficio, ¿verdad? De vocación, que no había, lo primero en lo que se pensaba era en la obra de uno. Claro. En lo que uno iba a realizar y no a quién se lo iba a vender ni por cuánto lo iba a vender. Entonces, eso caló en nosotros, en esta generación, no en todo, ¿verdad? Pero, y entendíamos aquel entonces, porque eso era lo que, era muy poco comercio, habían pocas galerías, muy poca gente vendía y si vendían era poco. Así que eso no tenía un estímulo para mucha gente que entendíamos si lo vendo bien y si no también. Y eso es algo que lo traemos todavía
cuando nos sentamos a trabajar, a investigar, a estudiar sobre nuestra obra, a producirla, en el estudio jamás se nos ocurre pensar en cuánto la vamos a vender, a quién se la vamos a vender y mucho menos pintarla para que le guste a una persona para que la pueda comprar. Eso no lo hacemos porque satisfacemos nuestro mundo conceptual, ¿verdad? Así que ahora es distinto, porque ahora inclusive en las universidades hay programas para enseñar a los estudiantes a mercadear su obra. Claro. Los profesores ahora le hablan sobre vender su obra, cómo acercarse a las galerías. Entonces ahí permea una filosofía distinta, de manera que los artistas más jóvenes tienen esa tendencia a pensar que si no pueden vender, pues no pintan. No todo, ¿verdad? Yo me encuentro con muchos jóvenes que fueron estudiantes míos, que son unos entregados, y que yo me siento bien orgulloso de ellos por eso, porque nos encontramos. Yo he sido un entregado en mi vida en el arte y en la cátedra, y ellos han reconocido eso en mí, y ellos son así, y esos son mis preferidos. Pero yo creo, y tú me corriges, Rafa, yo creo que... Pero otra cosa, la proliferación de las galerías, el crecimiento del mercado del arte, los museos, todo eso ha traído como consecuencia unas maneras distintas de ver esto. Yo no critico esto. Claro. Yo critico al artista que decide no pintar porque no pudo vender. Ese sí lo critico. Entiendo. Pero hay artistas que pintan por una necesidad existencial como yo. Claro. Pero eso es parte de nuestra realidad y no podemos perder eso de vista. Una de las cosas que dentro del estudio que uno hace de la historia del arte en Puerto Rico es darse cuenta en la falta de reconocimiento que existe desde el Estado hacia la profesión del artista, ¿verdad? Entonces, como que surge como un ser que está pululando alrededor de la sociedad, pero no sabe cómo vive, cuánto vende, esto, lo otro, ¿verdad? Y hasta recientemente se acaba de plantear de hacer un carnet del artista, ¿verdad? Así que muchos de los artistas hoy en día pintan con el fin de convertirse en unos profesionales, sin negar que los de antes también lo hacían, lo hacían apasionadamente, lo hacían desde la perspectiva de la vocación, pero en un momento en donde no hay trabajo fijo, hoy en día, ¿verdad? El artista dice, es que mi trabajo lo cargo yo, por lo tanto yo tengo que ser autogestionado y yo tengo este talento y lo puedo desarrollar, yo lo que necesito es que me den acceso no tan solo a los coleccionistas de Puerto Rico, a través del internet puedo conectar coleccionistas fuera, ¿verdad? Cosa que, como bien señala, ha cambiado toda la visión que se tenía del arte. Pero esa autogestión es necesaria en estos tiempos. Yo tengo estudiantes que se dedican, tienen unas páginas en internet increíbles y venden a través de eso. Sí. Pero esa es la autogestión. Pero yo reconozco en esos artistas que hacen su autogestión que su obra no nace de la autogestión, no nace de complacer a una clientela, nace de su interés en construir unas imágenes que sean para él muy importantes. Te entiendo. O sea, pero en ningún momento son personas que piensan para hacer su obra en qué es lo que es vendible o no. Pueden hacer esa separación, pero lo otro es importante. El que no lo haga está fuera de tiempo. Claro, o sea, que la producción no dependa de la venta. Eso es así. Que la producción sea totalmente autónoma. Y es una cuestión individual. Y a veces se convierte en un círculo, ¿verdad? Que la producción está sujeta a la venta está... Eso es lo que... Sí, te entiendo muy bien. Yo creo que debemos de hablar de tus exhibiciones. Tú acabas de cerrar una exhibición y sé que tienes pendiente otra. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de Vértices de la Memoria, que fue tan exitosa y fue una gran exposición. Yo tuve el deleite de ir un día solita y lo disfruté y me impresionó la cantidad de obras. Algunas las tenemos en pantalla. Cuéntame, Vértices de la Memoria. Vértices de la Memoria es una exposición que me solicitó el Museo de Bayamón, la que está a cargo, ¿verdad? La creadora de este museo. Y yo accedí porque es un lugar que yo... ¿Esa es la primera dama de Bayamón? Sí. Ok.
Waleska Rivera. Exacto. Rivera. Y yo accedí porque una vez descubrí ese proyecto que yo no lo había descubierto, me enamoré, porque es un proyecto, y tengo que decirle esto antes de decir lo otro, es un proyecto muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado, especialmente en los museos. Es un proyecto donde el artista es bien importante para ellos. Ellos promueven el artista. Qué bien. Tenemos una relación entre ellos y uno, que uno siente que uno es parte de una familia. Eso no ocurre con otros museos, desgraciadamente. O sea, que esa mirada a veces que se comenta de los museos, algo muy frío, una caja, no tan solo a veces es con los visitantes, sino hasta con los mismos artistas. Sí. Y no estamos hablando de ninguno en específico, sino sí, situaciones. Exacto, ¿verdad? sí. Y entonces yo acepté la exposición. Ellos han sido muy generosos con todo. Y decidí presentar un proyecto y ellos lo tuvieron de acuerdo. Son cerca de 20 obras, 19 obras, que componen los últimos 10 años que yo he estado trabajando. Claro, eso no es todo lo que he hecho en 10 años. No, yo pinto una mucho, ¿verdad? Yo selección. tengo el estudio lleno. Pero hicimos una selección de por año y sacamos 2 obras de las que yo tengo en mi colección privada, porque yo tengo una colección de mis obras, de 200 y pico de obras. Esa es mi colección. Tuya, de tu familia. Sí, esa es los que yo voy guardando, de ahí sacamos. Y entonces, esto lo hice con el propósito que pudieran notar que hay unos cambios, ¿verdad?, que se dan paulatinos. Hay una cuestión estética que yo planteo en esos 10 años y que ahora lo estoy ampliando. Y es que yo he decidido, hace 10 años o más atrás, que yo quería hacer cada pintura, ejecutar cada pintura de una manera distinta, para que el resultado estético fuera distinto. Entonces siempre se va a notar mi mano, mi uso del color, pero cada una de esas pinturas expresan estéticamente de manera distinta. No sé si te diste cuenta. Sí, no me di cuenta, y la explosión Claro. es bárbara, o sea, Y te pone a vibrar. Son sublimes, otros Exacto. son. Ese es el principio de esa exposición. Y lo otro es que hubo la oportunidad de convertir la exposición en un instrumento de educación. Por eso es que yo tengo citas allí en las paredes y por eso es que se hacen las actividades que han sido bien exitosas con la gente de esta guiada, en los paseos, ¿cómo se llama? Paseo de las Artes, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, cuando yo le daba un paseo por mi exposición a las personas y le hablábamos. Y era una cosa bien interesante que se dio. Y lo último que hicimos fue un conversatorio con 4 artistas. Lo vi, no pude llegar, pero yo lo tengo vi. el video que lo estoy preparando porque fue estupendo, man. Pues hay que subirlo, sí. Y ese tipo de trabajo, de exposición, se une a los trabajos del museo, que es un museo dirigido hacia la educación. Eso es vital. Y tiene muchos proyectos de eso, ¿no es? Así que esa exposición, que se llama Vértice de la Memoria, realmente se refiere, como vértices son los puntos donde coinciden en arquitectura o geometría 2 planos o 2 líneas, lo que llaman las esquinas, 3 planos. Y yo entendía que eso es lo que tenemos nosotros en la memoria. Nosotros Los encuentros. tenemos vértices. Vértices. Donde van a ir a parar muchas de nuestras experiencias que no tocamos. Y que es a través del proceso de pintar, que es un proceso que es inconsciente, porque es intuitivo. O sea, yo comienzo a pintar y yo no sé qué voy a pintar. Eso te iba a No me impongo lo que voy a pintar, si voy descubriendo la pintura a medida que y la hago. mancha te va llevando. Una cosa me sugiere la otra. Sí, okay. Pero compongo formalmente, tengo que cumplir, ¿verdad? Con el conocimiento de lo formal. Pero es así. De manera que ahí yo estoy sacando muchas de esas experiencias que se alojan en esos puntos, que son recovecos en la memoria y que yo nunca he pensado en ellos. Lo voy descubriendo en las pinturas. Entonces hay un hilo que une a todas estas pinturas que es ecológico. Ecológico. Tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con los elementos de la fuerza de la naturaleza.
Okay. Tiene que ver con el río, tiene que ver con la playa, tiene que ver con... inclusive con el barrio, que es intervenido, fuego en mi barrio. Exacto. El mural en la pared, una tarde de playa, todas estas cosas se convierten en temas que son ecológicos, y yo he estado trabajando el tema ecológico gran parte de mi vida, y es ahí que me he convertido en una persona que defiende el ambiente. El ambiente. Y Rafa, una de las cosas que impresiona, ¿verdad? Ese amor por el color. Yo dije, mi reunión hoy es con Rafa, así que me voy a ir llena de color. Tú no le temes para nada al color, tú no lo esquivas. A veces tenemos, ¿verdad?, trabajos pictóricos en donde se mantiene mucho la oscuridad. Lo tuyo es como una expresión muy de luz, muy caribe. No sé si así tú lo veas. Sí, no, claro. Pero verdaderamente, desde que tú entras, el más apagado que esté, la persona más apagada que entre se despierta. Porque hay una provocación que entra por la vista, ¿verdad?, que entre los amarillos, los rojos, esos azules, hay una psicología del color, ¿cierto o falso? Sí, es que uno no puede pretender hacer otra cosa con el expresionismo abstracto. Esto es lo que se le llama expresionismo abstracto. Es una manera de pintar que va muy con mi temperamento. La fuerza, ¿verdad? Esa fuerza que se da a través del gesto, a través del color, de la intervención con las manos dentro de la pintura, los colores sobre colores, porque se trata de una pintura que apela a la emoción. Eso es. Porque es pura expresión. ¿Y expresión de qué? ¿Qué es lo que yo expreso? Pues eso mismo. Y justamente yo creo que en esa experiencia de la visita de estudiantes y todo eso, tienes que haber recibido esa impresión, ¿verdad? Y tienen que haber quedado esos estudiantes. ¿Tienes alguna anécdota de algún estudiante que te haya dicho algo? Mira, eso es la cosa más deliciosa que uno puede recibir cuando uno entra en contacto. Por eso es que a mí me gusta. A mí me gusta comunicar. ¿Tú eres educador? Sí, a mí me encanta. Claro. Para mí fue bien delicioso. Todo el mundo. Algunos se preguntaban que en unas pinturas eran más líricas, pero que tenían fuerza. En otras no eran líricas, eran de una violencia increíble, esa negra con amarillo. Sí, y sin embargo, yo la recuerdo. Dentro de eso ellos encontraban belleza. La intervención fue increíble para mí. Yo disfruté mucho eso. Es como cuando el actor se para frente a la gente. Claro. ¿Verdad? Claro. Pues yo he hablado, tengo muchos amigos que son actores. Me dicen, mira, Rafa, yo cuando estoy frente a la gente es cuando yo disfruto mi trabajo. Pues a uno le pasa igual. Vamos a una pausa y regresamos a tu museo virtual. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Veo, tu museo virtual, y hoy nos acompaña el maestro Rafael Rivera Rosa. Estamos hablando sobre su reciente exhibición en el Museo de Arte de Bayamón, Vértice de la Memoria, y en su exhibición él hacía una anotación escrita, no sé si eran tuyas o las sacabas de algún... Tuyas. Como si fueran unos aforismos que se relacionaban con las pinturas. Y tiene una aquí que yo quisiera que la leyera, hiciera
la pertinencia de su trabajo pictórico? Pues mira, estos son citas que se colocaron en distintas partes de la sala. Son citas mías, ¿verdad? De cosas que yo he dicho, que he pensado y he escrito, algunas más cortas, algunas más largas. Porque uno también, los pintores también escriben, o sea, y entonces tiene que ver con lo que yo pienso de la pintura y lo que yo quiero que sea mi pintura. Y yo te voy a leer que es el más corto, que dice: no pretendo con mis pinturas ahorrarles a otros el pensar. Prefiero que sirvan como fuente de estímulo en el desarrollo de pensamientos propios. En otras palabras, yo lo que quiero con mi pintura es que le sirva a otros seres humanos como ese estímulo de que los ponga a pensar y que no le ahorre eso porque yo le estoy dando un tema y una cosa que ellos reconocen y ya lo saben. Exacto. Entonces eso yo trato de que mi pintura les provea esa oportunidad. Para mí la pintura se completa cuando eso ocurre. Una pintura uno la hace y la mete en un sótano, no existe. Claro. No existe. De acuerdo. Existe cuando una persona la observa y le provoca el pensar distintas cosas que no necesariamente están vinculadas estrechamente con el tema. Porque mis pinturas se puede llamar silla en la playa, pero hay mucho más que la silla en la playa. Claro, claro. ¿Verdad? Y eso es lo que yo quiero que ocurra. Y ahí es donde mi pintura cobra vigencia. Ahí es pintura. Sí. O sea que tú eres un provocador. Definitivamente, eso es lo que somos, ¿no? Exacto. Tú eres un provocador que lo que hace es incitar Claro. a ese pensamiento y que ese pensamiento se multiplique por las ramas que entienda. Por cada experiencia individual. Exacto, y que Pero- todo espectador tenga una experiencia con tu Claro. trabajo y que pueda correr. Pero esto no lo aplico a todo el mundo. Acuérdate, una de las cosas que siempre hago cuando voy a dar una charla, una conferencia, es que todo lo que yo voy a discutir y voy a decir es desde mi punto de vista. Claro. Se aplica a mi proceso porque los artistas tenemos mundos por separado y cada uno tiene una manera de hacer una pintura, de pensar y aplicarla, y es tan genuina como la mía si es opuesta a la mía, o sea, en el sentido que no es igual. Todas tienen vigencia y todas pueden ser la verdad. Aquí la verdad no es única. Exacto, no es única. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y quisiera que la respuesta es breve porque estamos justamente en la última Ajá. sección. Tú señalaste ahorita algo que me provocó, que fue esto de tener el estudio lleno. Y como es algo que es continuo en casi todos los artistas, ¿verdad?, que conozco, ¿cuál es el fin de tener el estudio lleno? Si verdaderamente lo que nos interesa es que no esté lleno, que esté tu obra en otros lugares, que se expanda, que muchos podamos complacernos con ella en la observación y como espectadores. Bueno, yo creo que el interés de que salgan y se vean es un propósito también, pero el hecho de que está lleno no es porque yo me propongo tener un estudio lleno, es que yo por mi capacidad de trabajo produzco, ¿verdad? Y entonces las tengo que poner en algún lugar porque si digo, bueno, está lleno, no voy a pintar hasta que no se vacíe, pues entonces No, te es una entiendo. contradicción, así Claro, que yo tengo que seguir claro. produciendo. En una época produje pinturas más pequeñas por el espacio, y después me sentí incómodo y comencé otra vez al formato que es cómodo para mí, que es 5x4, 5x5, Sí, o sea, la empresa más grande. grande, es ahí donde yo disfruto. Y entonces si esto yo lo hago como una cosa que pues, disfruto en mi vida. Que, Claro, te luces ahí. exacto, pero entonces yo resuelvo eso regalando pinturas a mis amigos, ¿sabes? Bajando un poquito las porque cantidades. Yo no... claro, yo puedo hacer una pintura en una semana, al mes puedo hacer 3 pinturas, 4 pinturas, a veces puedo hacer 2, 1, pero como no me detengo, ahí se venden. O sea, Claro, eso te iba a decir, la sí, producción. ahí sí no tengo ningún problema, porque yo soy un artista que rindo planilla. Y lo digo todo porque yo a mi edad, yo no me busco problemas, ¿verdad? Exacto. Y ahora mismo tengo un agente, una galería nueva que se llama ay Dios mío, que está en el Viejo San Juan.
Artífice. Ajá. Es de José Cristóbal y de Antonio, que son los dueños. Okay. Es un lugar que tenemos un grupo pequeño muy bueno. Ah, qué bien. Y entonces ahí es donde ellos me sirven como agente y ahí es donde yo... Y fluye. Y mercadeo y se vende. Muy bien. Claro, no se vende como tú vendes una libre china, pero se vende, o sea... Exacto, lo que pasa es que tampoco cuesta como una libre china. Exacto, entonces pues eso ocurre, pero el que yo no me propongo tener ahora yo guardo unas pinturas que son las que más me gustan y esas como que es como mi colección. Tu colección. A veces salen y Sí. a veces se me van. Exacto, y basta con que digas que es tu colección para que alguien se antoje de ella. También, fíjate. Yo tengo un amigo coleccionista y economista que a veces le preguntaban, pero usted como economista, ¿por qué entiende y cómo entiende que el arte cueste tan caro? Y uno de los argumentos que él decía era que el arte era trabajo acumulado, no pagado. Tú pintas y tú no sabes cuándo vendes. Así que ese trabajo acumulado va adquiriendo, aparte de todo lo que uno ha hecho anteriormente. A ver, Rafa, tú tienes otros proyectos. Sí. Háblanos un poco de esos proyectos próximos. Yo tengo una exposición que abre al público el 20 de este mes. Eso es ya. Esta semana. Que empieza mañana. Es una selección como de 12 o 13 pinturas. En su mayoría son pinturas hechas durante el año pasado. Son todas recientes, con excepción de una que otra. Lienzos, muchos grandes. Y vengo con la misma idea de hacer que cada pintura se exprese una cosa por sí sola, estéticamente distinta. Sí. ¿Y eso va a ser en Artífice o en dónde? Va a ser en la Galería Artífice en el Viejo San Juan. Ok. Desde el 20 abre al público en general. Así que verdaderamente ha sido un honor, Rafa, que hayas aceptado nuestra invitación. Esta es tu casa. Veo, quiero que nos mantengas, ¿verdad? Porque claro, necesitamos mantener focos, necesitamos tener centros en donde podamos hablar, compartir, dialogar sobre el trabajo artístico en nuestro país y sobre todo a través de estos medios que nos permite llegar a otros lugares. Muy agradecida con la compañera Iris y a todos en el Día de la Amistad, que lo disfruten y mucho cariño. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.